Queridos espectadores, parece que después de la boda todas las tormentas ya han pasado, pero nadie imaginaba que un simple paseo por la naturaleza abriría un nuevo capítulo lleno de sorpresas. Truong Yunu, junto con sus 2 hijos, dejó la ciudad para disfrutar de unos días de paz entre los árboles. Pero entre la fogata y el sonido del río, un pequeño secreto salió a la luz. ¿Era esa sonrisa feliz realmente paz? ¿O escondía algo más profundo? Una mirada fugaz, una palabra accidental, y todo podría cambiar en un instante. Si te gusta esta historia, suscríbete al canal para no perderte los próximos videos. A la mañana siguiente de la boda, el sol brilló sobre los viejos tejados, iluminando el patio de ladrillos rojos, donde se escuchaba la risa de los niños. Dui estaba aprendiendo a andar en su bicicleta roja, un regalo que Truong reparó con sus propias manos justo después de casarse. La bicicleta aún le quedaba grande, pero sus ojos brillaban como si el mundo entero lo estuviera esperando. Truong se agachó, sostuvo el manillar con firmeza y mientras corría junto a él, dijo con voz cálida y paciente: «Pedalea, hijo, no mires hacia abajo, mira hacia adelante». Dui apretó los labios y se concentró. Sus pequeñas piernas pedaleaban con fuerza. La bicicleta se inclinó un poco y estuvo a punto de caerse. En ese momento, Truong logró sostener la bicicleta y ambos se rieron. Tai los observaba desde el porche, sintiendo una paz que no había experimentado en mucho tiempo. A su lado, la madre de Truong servía té. El vapor que salía de la taza se mezclaba con la luz de la mañana y el aroma de los boniatos. Dui volvió a subirse a la bicicleta. Esta vez, Truong la sostuvo solo un momento y luego la soltó. La bicicleta avanzó unos metros y Dui gritó: «¡Papá, lo logré!». Las risas resonaron en el patio. Truong extendió sus brazos y corrió a abrazarlo. El padre lo levantó y giró con él riendo a carcajadas. «Lo hiciste muy bien, eres increíble». Desde el porche, la madre de Truong también sonrió. Ella temía que nunca más vería a su hijo y su nieto riendo felices juntos. Tionu miró a la mujer con una mirada cariñosa y dijo: «Mamá, gracias por todo». Ella tomó su mano y respondió suavemente: «Ya has pasado por tantas cosas, ahora solo necesitas ser feliz». Truong ha cambiado, ¿verdad? Tionu asintió con una sonrisa vaga. Sí, él está más tranquilo, más paciente y ama mucho a Dui y a mí. La madre miró hacia el patio donde Truong estaba ajustando el manillar de la bicicleta. Estuviste mucho tiempo lejos. Aprovecha el tiempo que tienen juntos. Deja que Dui crezca, yo cuidaré al niño un día. Salgan, respiren aire fresco un poco. Tionu se sorprendió y luego sonrió. Mamá siempre piensa en nosotros. La mujer respondió: «Solo quiero que ustedes sean felices». Dui subió a la bicicleta y gritó: «Mamá, ya puedo ir solo». Truong corrió unos pasos a su lado y luego se detuvo. La pequeña bicicleta roja giraba en el patio, las ruedas hacían un sonido alegre. Dui se detuvo y se rió a carcajadas. Tinu aplaudió y la abuela sonrió feliz. Cuando el sol estaba más alto, Truong guardó la bicicleta y se sentó junto a su esposa y su madre. Su frente estaba empapada de sudor, pero su rostro estaba radiante. «Mamá, mañana llevaré a Nu y a Dui a pasear. Hace mucho que no salimos juntos». La madre asintió suavemente. «Muy bien, salgan. Respirar aire fresco. Yo me quedaré en casa». Tie sonrió. «Si Dui escucha, se pondrá muy feliz». Y de hecho, Dui exclamó: «Quiero ir al lago a soltar barquitos de papel y llevar mi bicicleta». La risa llenó el aire junto con el sonido del viento y las campanas del porche. El viento acariciaba suavemente el vestido de Tionu y su cabello brillaba bajo el sol. El jardín estaba lleno de luz, el aroma del té y las risas felices. Al mediodía, la madre recogió los tazones y se preparó para irse. Le acarició la cabeza a Dui y dijo: «Eres un niño bueno, mañana serás aún mejor en la bicicleta». Sí, abuela, mañana ven a ver cómo pedaleo», respondió Dui alegremente.
Ella sonrió y asintió. Tronk y Tionu despidieron a su madre en la puerta. Su sombra desaparecía lentamente en el camino del pueblo lleno de luz solar. Tronk puso su mano sobre el hombro de Tionu y con una expresión tranquila dijo: «Mamá tiene razón. Deberíamos ir a algún lugar solo los tres». Tionu asintió con una sonrisa. Dui pedaleaba alrededor de ellos con su bicicleta roja. Su risa se mezclaba con la suave brisa como una promesa silenciosa. Desde hoy todo comienza de nuevo con paz, simplicidad y mucho amor. Esa mañana la luz dorada brillaba a través de las ramas de los árboles a lo largo del camino y iluminaba el Ford Everest Titanium estacionado frente a la casa. Tionu llevaba un vestido de lino color crema, su cabello recogido, y sus ojos brillaban de entusiasmo. Tronk abrió la puerta, se agachó para poner el cinturón de seguridad a Dui, quien reía suavemente y con orgullo sostenía su nuevo sombrero. «Vamos, los dos ya están listos», dijo Tronk con voz cálida. El coche avanzaba lentamente por el pequeño callejón hacia el mercado central. El aire fresco de la mañana entraba por la ventana ligeramente abierta, trayendo consigo el aroma de la tierra y el suave perfume de las flores de cau. Dui, sentado en el asiento trasero, señalaba emocionado hacia afuera. «Papá, mira, allá está el búfalo y allá está el campo de arroz». Tronk sonrió al mirar por el espejo retrovisor. «Exacto, hoy puedes jugar todo lo que quieras». Tionu miraba el paisaje por la ventana. Las calles familiares, los puestos de mercado antiguos, pero todo parecía diferente. Tal vez porque esta vez a su lado ya no había soledad ni ansiedad, sino una familia. Al llegar al pequeño mercado, los sonidos a su alrededor se mezclaban: risas, el sonido de las bicicletas, las conversaciones y el aroma del pho recién hecho. Tronk estacionó el coche y los tres salieron. Encontraron un pequeño puesto bajo la sombra de un árbol con mesas de madera simples y vapor ascendiendo de los tazones de pho calientes. Tionu eligió una mesa cerca de la ventana donde una suave brisa entraba. Tronk pidió 3 tazones de pho y observaba todo con curiosidad. Cuando trajeron el pho, el aroma del caldo y la cebollita verde llenó el aire. «Come, hijo, el pho aquí está delicioso», dijo Tionu mientras le daba un trozo de carne. El niño sopló suavemente, probó una cucharada y exclamó: «Está mejor que el que hace mamá en casa». La madre de Tronk soltó una carcajada. «Si dices eso me voy a poner celosa». Tionu sonrió y lo miró. Ese gesto, esa voz, era lo que más había extrañado en sus días solitarios. Y ahora con él frente a ella, compartiendo ese desayuno tan simple, no pudo evitar emocionarse hasta llorar. Después de comer, Tronk pagó y los tres caminaron por el mercado. Tionu compró naranjas y manzanas. Dui la tomó de la mano y señaló unos bollos fritos. Tronk llevaba una canasta de picnic grande. «Compra algo más para el campamento», dijo. «Yo me encargaré de la tienda y la parrilla». Ella asintió, eligiendo junto a él salchichas, pan maíz, jugo de frutas y agua embotellada. «¡Qué bonita familia!», comentó el vendedor sonriendo. «¿Van de viaje o solo van a acampar por el día?». Tionu respondió alegremente. El sol ya estaba alto cuando regresaron al coche. Tronk organizaba todo en el maletero. Tionu ajustó el asiento y miró hacia atrás. Dui se había quedado dormido con la cabeza apoyada en la mochila, aún sosteniendo el pastel en la mano. Tronk los miró por el espejo retrovisor y sonrió. «Hace mucho que no me siento tan en paz», susurró. Miró a Tionu con ternura. «Tal vez porque hoy es el primer día en el que realmente somos una familia». El coche continuó su camino a través de las colinas. A ambos lados los campos se extendían y el viento traía el aroma de la hierba seca. Tronk apagó la radio. Una melodía suave sonaba junto con el ruido del motor. Dui despertó, se frotó los ojos y preguntó:
Papá, ya llegamos. Ya casi, hijo. Estamos a punto de llegar al campamento. A lo lejos el cielo azul se extendía sobre las colinas cubiertas de pinos y un lago resplandecía bajo el sol. El paisaje parecía recién pintado, simple pero hermoso. Tionu apoyó su cabeza en el hombro de Trong y susurró: «Gracias por volver». Él le tomó la mano y apretó suavemente. Ninguno de los dos dijo nada más. Solo el sonido del motor del Ford rodando bajo la luz de la mañana, llevándolos hacia un nuevo comienzo lleno de paz y amor. El Ford Everest Titanium se detuvo junto a un campo amplio donde el canto de los pájaros se mezclaba con el suave sonido del agua golpeando el borde de la barca. Tron salió del coche y respiró profundamente. El aire fresco lo hizo sentir como si se liberara de la fatiga acumulada durante tantos años. Tionu abrió la puerta trasera y cuidadosamente sacó al bebé dormido de sus brazos. Dui corría alegremente sobre la hierba gritando: «Papá, este lugar es tan bonito. Quiero poner la tienda aquí». Trong sonrió, dejó la mochila en el suelo y respondió en voz alta: «Perfecto, hijo. Has elegido el lugar ideal. Hay viento fresco aquí y está cerca del lago. Esta noche veremos las estrellas». Tionu caminaba lentamente detrás de ellos. La suave brisa levantaba sus finos cabellos. Miró a su alrededor y sintió una punzada en el corazón. Habían pasado tantos años desde la última vez que vio a su familia reunida riendo juntos de esta manera. Colocó al bebé en su pequeña cuna, le cubrió con una manta ligera y fue a ayudar a su esposo a montar la tienda. «Dui, pásame el gancho, por favor», dijo con voz suave y alegre. «Sí», respondió el niño corriendo hacia ella con las manos llenas de arena y los ojos brillando de emoción. Trong le mostró cómo hacerlo. «Mira, hijo, tienes que tensar las 4 esquinas de la tienda para que el viento no la vuele. Cuando crezcas podrás montar tu propia tienda, como cuando eras pequeño». Dui preguntó con curiosidad. Trong se rió. «Mucho mejor que cuando yo era pequeño». Tionu los miraba desde el lado con una sonrisa tranquila. Recordaba los años en los que solo estaban ella y su hijo, las noches en las que lo acostaba y él le preguntaba: «Mamá, ¿cuándo volverá el tío Trong?», y las lágrimas que no podía evitar. Ahora ese sueño se había hecho realidad. Cuando terminaron de montar la tienda, Trong sacó una mesa plegable y encendió un pequeño fuego. Tionu extendió una manta a cuadros rojos y blancos y puso frutas, pan y jugo de naranja sobre ella. El aroma de la hierba húmeda se mezclaba con el humo de la fogata, llenando el aire con una calidez familiar. Pero también están las tormentas inesperadas que pueden llegar en cualquier momento. Y si Huyen cae enferma, ¿podrá Dee estar a su lado a tiempo o una vez más tendrá? Que luchar solo. Đôi mắt như trong người cô vang lặp lại như sợi dây siết chặt linh hồn. Cô cảm thấy mình như bị xé chân thành cô nhìn thấy sự vui dịu yêu La en silencio. Una tha thiết pregunta que hace que el hy vọng corazón se hạnh encoja phúc porque la đời felicidad a veces es más frágil de lo que imaginamos. No olviden darle like y suscribirse al canal para seguir acompañando esta cô không historia. thể quay lưng lại Y ahora los nhưng lắm bàn tay siết chặt lặp lại trái tim dậy sóng bên ngoài gió nổi lên cánh cửa sổ đập mạnh như báo hiệu một cơn bão sắp ập đến. Và câu hỏi lớn nhất, nhiều nhưng sẽ nghe theo mình nhẹ trở thành kẻ ngăn cản tình yêu của Yuji, đâu hay cô sẽ chống lại cả hận thù để âm thầm họ bất chấp tất cả.